Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que esté viendo este video. Nosotros somos el equipo 1, integrado por Emanuel Sotomayor Herrera, mi compañera Fernanda Rubí Guarneros Muñoz y su servidor Yael Castro Espinosa. Esta ocasión vamos a explicar cómo realizamos este interactivo, cómo fue la construcción desde todas las ideas, desde el proceso de las escenas, de cómo adaptar esto que queríamos contar nosotros a través de nuestro interactivo para que el usuario sienta y vea lo que sufren, ¿no? El tema en este caso fue la migración, así que está centrado a los migrantes, a la problemática de la migración, de cómo muchas personas tanto de México, de Centroamérica y de Sudamérica migran y sufren en todo este transcurso de su viaje. Entonces vamos a explicar ya este primer paso, que fue la lluvia de ideas para la empatía, tomando en cuenta obviamente la problemática de la migración. Ya he visto algunos ejemplos, como el ejemplo de Follow Me Gameplay y Everyday in the Same Day, para una idea de nuestro interactivo, cómo haríamos que mi juego, con nuestro interactivo más que nada, se viera reflejada esta empatía para que el usuario la pueda sentir con el personaje que desarrollamos en nuestro interactivo. Como podemos ver, aquí lo catalogamos por diferentes secciones: comprensión, en relación a escenarios, si el personaje pues tenía que tomar decisiones en ciertos escenarios, si estos escenarios en los que toma las decisiones iban a influir en el camino de nuestro personaje principal, cómo íbamos a incluir todos estos factores que influyen en el escenario y tanto en la toma de decisiones de nuestro personaje. Luego el interés, el vínculo que hay con el personaje principal, con los personajes secundarios, el hacer que el usuario empatice con nuestro personaje para que vea la problemática que hay, para que no se dé cuenta, sino que analice y se ponga en los zapatos de nuestro personaje principal. Luego hicimos esta sección, la sección de la lluvia de ideas de las elecciones de diálogo, que ayuden a nuestro usuario a continuar en el viaje, que le den pistas, que lo transcurran otras escenas, etc. Las pasos narrativas, si se iba a mostrar alguna reflexión en ellas, si se iba a desarrollar alguna otra idea o si iba a llevarlo a otra escena. Luego los temas conmovedores, como dejar de ver a su familia, la pérdida de su hija, alguna otra pérdida, algún sufrimiento que pase en el proceso del viaje. Y luego la perspectiva, las diferentes perspectivas, una lluvia de ideas de tanto las perspectivas de nuestro migrante, de su familia, de su esposa, de los personajes secundarios y del mismo usuario, para que viera la empatía depositada en cada una de los personajes que podrían salir en nuestro juego. Esto fue en esta primera parte que ideamos toda esta lluvia de ideas. Posteriormente a eso hicimos este siguiente ejercicio, que es el mood board, en el cual abordamos los 6 aspectos. Primero, los estados de modo o mode statements, de cómo se sentía el usuario, de cómo estaba el modo del usuario, identificamos varios estados de modos a través de nuestro interactivo, de lo que queríamos que el usuario sintiera, tanto felicidad, angustia, tristeza, solidaridad y obviamente nostalgia. Porque si bien la idea de nuestra historia es que el usuario sienta la nostalgia de nuestro personaje principal, que es no estar con su familia e irse a otro país, migrar para obtener un mejor empleo. Así que fuimos llenando esta sección del mood board, en el cual pues nos fuimos categorizando en estas partes de los sentimientos hacia nuestro usuario. Luego el tipo de estilo que íbamos a utilizar, algo serio, ilustrativo, simple y minimalista. El tono en el que se iba a ejercer algunos audios, algún tema en todo el interactivo, como simpático en nuestro personaje, humilde, más que nada en el personaje principal, simpático, humilde, adulto, audaz. Definiendo cada uno de estos aspectos, luego contestando todas estas secciones de esta pregunta de cómo, por qué y qué, ¿no? El usuario, qué busca en esta experiencia, qué tratamos de hacer que comprenda el usuario para que tenga entendido en la experiencia que nosotros decimos. Luego el modo 6, que es el ilustrativo e interactivo, el lenguaje que íbamos a usar, bases en assets en 2D,
ilustraciones, escenarios interactivos como personajes, botones, algunos diálogos, así como también audios para que sea más inmersivo esta experiencia. Es así como terminamos de llenar el ejercicio de Moodboard. Posteriormente nos enfocamos en la narrativa de nuestra interacción, en la que desarrollamos a partir de la información que se nos proporcionó por parte del maestro. Esta narrativa se usó como base para el proyecto, ya que en ella contamos la historia de nuestro personaje principal y la razón por la que lo hace, como recalcando este punto como un insight, como algo a partir del centro, ¿no?, de la experiencia, que es que este personaje, que es de nombre Santiago, hace todo por darle una mejor calidad de vida a su familia, por lo que decide emigrar, incluso dejando a su familia aquí en México y sufriendo ese dolor de dejarla y tener que irse a otro lugar para poder brindarle una mejor calidad de vida a su familia. En base a eso nos enfocamos en la historia y en base a eso construimos la narrativa para que posteriormente, después de la narrativa, empezáramos a llenar cada campo de estos distintos cuadros que mostramos aquí. Principalmente nos enfocamos también en el continuo de la interacción después de hacer la narración, para ver cómo iba a ser nuestra experiencia, cómo iba a ser nuestro interactivo en cuestión de retroalimentación, control, co-creatividad, productividad, comunicaciones y adaptabilidad. Cómo íbamos a hacer que nuestro juego contribuyera o contuviera todos estos puntos de un modo pasivo o interactivo, dependiendo los aspectos que fuéramos a desarrollar en las escenas de nuestro proyecto. Después de esto nos enfocamos en el diseño visual de nuestro proyecto, cuál iba a ser el nivel de representación, un nivel 2D, una línea con ilustraciones que iba a tener cierta ilustración, el trazo, la forma, el contraste, la textura, el marco de referencia y el punto de vista. Para esto lo ligamos directamente con una referencia de estilos, con el que llegamos a un estilo más minimalista y más centrado en construcción con figuras pictográficas y imágenes 2D. Escenarios y objetos por igual, ya que así sería más fácil recorrer todo este proceso. Después de esto nos enfocamos en la temática, personajes e inmersión. En la temática acerca de obviamente los migrantes y cómo nosotros a través de nuestra historia damos a entender esa parte de que nuestro personaje principal lo hace por su familia, aunque éste tenga que sufrir la ausencia de ellos y tenga que mudar a otra tierra lejana para darles una mejor calidad de vida. Luego describimos a los personajes principales, secundarios y ambientales, para así posteriormente enfocarnos en una inmersión, cómo iba a ser nuestro proyecto bajado a Unity. Una inmersión con botones, con escenas, con interactivos, con sonidos y así como también con movimientos de personajes y diálogos entre ellos. Posterior a esto, el nivel de organización en la información se nos resultó en locación, tiempo y secuencia, así como también continuo y categorización. Teniendo esto en claro, nos fuimos a desglosar los escenarios en relación a nuestra narrativa y a nuestro guión en diálogos que tenemos en esta carpeta. Es así que fuimos desglosando parte por parte. El escenario 1 con su respectivo capítulo, cómo iba a tener la interacción el usuario, cómo se iba a ver en la escena, en la secuencia, la composición del escenario, así con cada uno de nuestros escenarios. Algunos los dividimos en capítulos donde el usuario iba a tener que tomar decisiones que lo llevarían tanto a continuar con la historia como a volverla a repetir. Es así que después de esto y del desarrollo de cada una de las escenas, nos fuimos al diagrama de flujo, en donde describimos parte por parte el inicio de nuestro interactivo, escena por escena, dónde iba a cambiar la decisión, los interactivos que iba a llevar cierta escena, los objetos prácticamente, y en esta ocasión en el prototipo nos quedamos hasta la escena 10, donde nuestro personaje interactúa con su entorno por lo que cruza el río y llega a una gasolinera donde es asaltado, por lo que interactúa también con los personajes de dicha escena. Y es así como, teniendo estas bases para nuestro proyecto, tanto los escenarios como la narración y todos los conceptos que fuimos aprendiendo durante el parcial, nos adentramos a empezar a desarrollar nuestros assets y meterlo a Unity. Por lo tanto, todo este fue el proceso que hicimos para la construcción de nuestro proyecto. Por último, después de todo el proceso, nos fuimos a
elaborar los assets, los objetos, así como también los personajes y pasarlo todo a Unity, escena por escena, capítulo por capítulo, dándole los interactivos adecuados, los diálogos, las interacciones, los sonidos, etc. Como podemos ver, empezamos dividiendo la primera escena de inicio a final. Como este primer prototipo aún no está terminado, aún no le añadimos todos los elementos adecuados para que esté al 100%, pero aquí, como vemos, ya estamos descargando todo en Unity, ya se están elaborando los interactivos y es así como terminaríamos este video explicando el desarrollo de nuestro proyecto, depositado ya finalmente en Unity esta primera versión. Agradecemos su atención prestada y muchas gracias, y antes que nada, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Hasta luego y ya nos vamos.